Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Esperemos que suban los chicos. Todos sabemos que la vida de Jesús es el gran ejemplo para nosotros, ¿no? En todos los sentidos. Sabemos que Él siendo Dios se hizo humano, como lo dice su palabra, ¿no? En Juan 1:14 nos dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Conocemos muchísimos versículos que nos hablan de esto. En Filipenses 2, 6 y al 8 nos dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos que vino a este mundo, sabemos que Jesús caminó entre nosotros, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que sufrió lo mismo que nosotros y muchos más. No solo vino a este mundo para hablarnos del amor de Dios, sino que vino a mostrarnos el amor de Dios, a mostrarnos una vida en obediencia a Dios. Nuestra fe se basa en esto, ¿no? En la resurrección de Jesús. Conocemos mucho de Él y conocemos que la vida de Jesús se desarrolla en los 4 evangelios, ¿no? Y como cristianos, como seguidores de Cristo, los evangelios son lo que más conocemos de la Biblia. Las porciones que más conocemos de la Biblia es cuando hablan de Jesús. Son sus evangelios. Todos los evangelios nos cuentan la historia de Jesús. Pero va cambiando la perspectiva dependiendo del escritor, ¿no? Cada relato quizás nos muestra algo que el otro no, pero es de la forma en que Dios nos habla. Y hoy quiero que hablemos sobre un episodio en la vida de Jesús muy conocido, que quizás todos lo conocen, pero curiosamente muchas veces pasamos por alto. No estudiamos sobre él o preferimos no imaginarnos por qué pasó eso, ¿no? Curiosamente, este episodio, como les decía, está registrado en los 4 evangelios. Podemos encontrarlo en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan capítulo 2. Por algo está escrito en los 4 evangelios. Dios quiere remarcar una enseñanza clave en nuestra vida con esta porción de la Escritura. Y este episodio es conocido, como pudieron ver en el grupo, como la purificación del templo. Si bien vamos a ver esta porción en los 4 evangelios, vamos a basarnos un poco más en el relato de Juan, ¿no? Que es el relato más extenso sobre este episodio. Ahí lo puse más grande, Juan, para que vean que nos vamos a basar ahí, ¿sí? Bueno, nos relata qué estaba pasando con Jesús, ¿no? Dice que Jesús entra al templo. En Mateo 21, 12 y 13 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Vemos que en Marcos 11:17 nos dice lo mismo, dice, no está escrito, mi casa será llamada de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Lucas 19:45 y 46 dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. En Juan podemos ver algo más, ¿no? Vemos que Jesús entró, dio la vuelta, rompió todo prácticamente, ¿no? Liberó animales, dio la vuelta a la mesa de los que hacían cambio de monedas. En Juan capítulo 2 nos da otro detalle de cómo fue la entrada de Jesús al templo, ¿no? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó la mesa. Vemos que no solo volcó las mesas, ¿no? Sino dice que hizo un azote de cuerdas. Yo tengo acá algo, para que imaginen lo que es un azote de cuerdas. Es un palo como este, que pensaba que iba a tener un látigo. Sí, sí lo tengo, acá está. Sí, gracias, Fran.
con este látigo. Fran terminó la primaria. Queda a disposición del pastor el látigo, cualquier cosa. Bueno, era para que se lo imaginen nomás. Muchos ya saben lo que pasó, ¿no? Entró Jesús con un látigo. Totalmente podemos pensar que estaba enojado, furioso. Muchos ya saben lo que pasó y para algunos, lamentablemente, es la parte favorita en toda la Biblia, ¿no? A veces y con mucha frecuencia utilizamos esta porción de la Escritura para contar una anécdota, lo utilizamos como broma o incluso para justificar nuestro enojo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, si Jesús se enojó, yo también puedo? Si Jesús agarró el látigo, yo también puedo. Y lamentablemente pensamos así, ¿no? Creemos que podemos usar un látigo, creemos que podemos discutir, que podemos herir a personas, justificando nuestros arranques de ira, justificando nuestro enojo. Pero muy lejos de eso, caemos en algo muy grave, y es que nos comparamos con Dios. Muchas veces pensamos que si nos enojamos estamos siendo igual que Jesús, pero lo que hizo Jesús no fue un arrebato impulsivo, sino un acto profundo, un acto lleno de un propósito espiritual, un acto profético que revela lo que Dios hace con todo lo que contamina nuestra relación con Él. Necesitamos entender esto, necesitamos ponernos en contexto, que no fue un arrebato impulsivo, sino un acto profundo de amor y lleno de un propósito espiritual. Para entender por qué Jesús hizo esto en el templo, que llegó y vio un templo totalmente corrompido, necesitamos contextualizarlo, necesitamos saber qué estaba pasando. Como nos dice el libro de Juan, estaba cerca la Pascua de los judíos. Es decir, que para los judíos la Pascua es, si no, la fiesta más importante, ¿no? Miles de personas viajaban a Jerusalén. Miles de personas viajaban a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Y allí se ofrecían sacrificios de animales para el perdón de los pecados, ¿no? Un perdón que ya vamos a ver que no es lo mismo que el perdón que tenemos ahora, pero debemos tener en claro que era un evento multitudinario. Hace poco con los jóvenes fuimos al cerro y era el Transmontaña, que era una carrera de bicicleta internacional, ¿no? Y un joven me decía, ¿cómo no veníamos a cuidar auto hoy? Imagínense la cantidad de gente que había, que alguien había visto que había un negocio ahí, ¿no? Alguien había visto que iba gente con necesidad y que podía venderle algo, que había hecho un comercio ahí. Pero esto no era lo que Dios había dicho, ¿no? En Levítico 17:11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. En este tiempo, judíos de todo el mundo iban a Jerusalén a sacrificar un animal en el altar, ¿no? No podían entrar todos, está claro, pero iban con esa intención de que su animal sea sacrificado para el perdón de sus pecados. Dios le había dado un mandamiento a este pueblo, pero fue corrompido. Antes funcionaba así. Era la sangre de un animal puro la que hacía pasar por alto los pecados. El problema era que los líderes religiosos habían transformado ese lugar de encuentro con Dios en un mercado, en un negocio. Vendían animales a precios elevados y había gente que cambiaba divisas, ¿no? Eran arbolitos de ese tiempo. Y se abusaban, daban el precio que querían, total, los viajantes ya estaban ahí, los peregrinos ya estaban ahí. Hacían un negocio de todo. No solo vendían el animal más caro, sino que ganaban también con el tipo de cambio. Habían transformado ese lugar santo en un mercado. En lugar de facilitar la adoración, estaban poniendo obstáculos para todo aquel que intentaba acercarse a Dios. Todos tenían necesidad de que sus pecados fueran perdonados. Todos tenían necesidad de acercarse a Dios, pero esta gente se aprovechaba de su necesidad. Ponía obstáculos que terminaban imposibilitando la comunión con Dios, que terminaban imposibilitando que uno pueda acercarse a Dios. Gente encontró un negocio donde no lo tenían que hacer. Entonces vemos que Jesús entra al templo, ¿no? Y se da con esto, la ley de Dios totalmente corrompida, a beneficio de algunos, gente que le interesaba solamente su beneficio. Y vemos la clara reacción de Jesús. Echar fuera a estos que solo le interesaba el dinero, que solo le interesaba el negocio. Vimos que entró con un azote de cuerdas, ¿no?
Hay que recalcar que no dice que en ningún momento le pegó a nadie, ¿no? Pero imagínense que venga alguien dando vuelta a una mesa y con un azote de cuerda, lo más probable es que todos salgamos corriendo. No nos dice que le haya pegado a alguien, esto quiero que tengan muy en claro, así que no se sientan Jesús si alguna vez pegan un latigazo. Debemos recalcar esto, ¿no? La gente entendió el mensaje. Y cuando Jesús entra y expulsa a los cambistas, está mostrando la reacción de Dios contra todo lo que nos impide acercarnos a Él. Gente iba de todos lados buscando una comunión con Dios, buscando el perdón de sus pecados, pero había gente, había obstáculos. Entonces Jesús reacciona ante los obstáculos que había para que cada uno podamos acercarnos a Dios. No fue violencia sin sentido, fue celo por la casa de su padre. Podemos ver en Juan 2:17 que después de esto se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo por tu casa me consume. Esto podemos encontrarlo en el Salmo 69:9, ¿no? El celo de tu casa describe un sentimiento de devoción tan intensa por las cosas de Dios, por la casa de Dios, que lleva a no soportar la corrupción dentro de ella. También podemos ver que Jesús no tuvo un enojo carnal, sino que fue justicia divina. Y lo más importante es que no fue un impulso, sino fue un acto profético. En Juan 1:19 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba declarando que él mismo sería el sacrificio que quitaría el pecado del mundo, que quitaría a toda esa gente en el medio que no hacía nada más que obstaculizar que cada uno podamos acercarnos a Dios. Jesús entra y vemos un Jesús enojado y no termina ahí, sigue hablando. Y dice, y les dijo, como podemos ver en los 3 evangelios recién, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y Jesús está citando a 2 profetas, ¿no? Cuando se refiere a mi casa, casa de oración será llamada, nos habla en Isaías 56:7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías había profetizado que el templo sería un lugar donde todas las naciones podrían acercarse a Dios, donde todas las naciones podrían acercarse a Dios en adoración, en oración. El propósito original del templo no era más que ser un espacio de encuentro entre Dios y su pueblo. El templo debía ser un lugar santo. El templo debía ser un lugar de comunión, un lugar de búsqueda sincera a Dios. Pero vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. En Jeremías 7, del 8 al 11 nos dice esto. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensa que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a los otros 9 dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en el templo a repetir, ¿estamos a salvo? Solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Vemos que en el tiempo de Jeremías el pueblo de Israel pecaba y luego iba al templo como si fuera un refugio, ¿no? Iba al templo como una costumbre para volver a pecar nuevamente. Era un refugio para cubrir sus malas obras. Al igual que los ladrones se esconden en una cueva después de cometer un delito, ellos pensaban que podían esconderse en el templo y quedar tranquilos. Ellos pensaban que tenían una licencia para hacer lo que quieran y después ir al templo y estaba todo bien. ¿De verdad piensa que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y luego venir y presentarse delante de mí al templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer las mismas maldades? Jesús aplica esta denuncia, ¿no? Aplica estas palabras a los comerciantes, a los líderes religiosos que se encontraban ahí. Pero sabemos que Jesús llegó a cambiar todo. Sabemos que Jesús llegó a transformar todo.
Y fue sumamente necesario este acto profético que realizó en el templo, porque aquí es donde muestra su propósito en este mundo. En Juan 2, el 18 al 20, continuado a esto, dice, los líderes judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquellos líderes judíos no entendían, ¿no? Dice, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su cuerpo, ¿no? Estaba profetizando su muerte, estaba profetizando su resurrección. Y con su resurrección es cuando abre un nuevo templo para que habite la presencia de Dios. Y ahora, ese templo somos nosotros. Antes muy poco tenían acceso a la presencia de Dios, ¿no? La presencia de Dios solo habitaba en el templo, en el lugar santísimo. Pero el sacrificio de Jesús cambió todo. Él fue ese cordero sin mancha que fue sacrificado por nuestros pecados para restaurar nuestra relación con Él. Él es el camino que tenemos a Dios. En 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo del Espíritu Santo, donde habita la presencia del Espíritu Santo, es en nosotros. Jesús limpió el templo. Jesús llegó y con una actitud que podemos pensar que estaba enojado, pero no, sentía celo por las cosas santas, celo por las cosas de Dios, ¿no? Quitó todo lo que estorbaba nuestra relación con Dios. Purificó el templo, pero ahora, como les decía, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y esta noche quiero preguntarte, ¿cómo se encuentra ese templo hoy? ¿Cómo está tu templo? ¿Hay algo que dificulte tu relación con Dios? ¿Hay obstáculos en tu vida que dificulten tu relación con Dios? Así como Jesús limpió ese templo en Jerusalén, Él quiere limpiar nuestro corazón. Él quiere limpiar nuestro templo de todo aquello que estorba nuestra comunión con Dios. Esta noche quiero preguntarte, ¿qué es lo que estorba tu relación con Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene que limpiar de nuestro templo? ¿Qué es lo que tiene que cambiar de nuestra vida? Primeramente necesito que visualicemos cada uno eso, ¿no? Es algo sumamente personal. Debemos reconocer que por su sangre, si creímos en Él, fuimos perdonados, limpiados. Pero ¿cómo está tu templo hoy? ¿Cómo está el templo donde mora el Espíritu Santo? Nuestro templo fue purificado cuando aceptamos a Cristo, pero muchas veces este templo vuelve a permitir cosas que lo autodestruyen, ¿no? Muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos obstáculos, muchas veces nosotros mismos somos los que nos autodestruimos, cosas que obstaculizan nuestra relación con el Padre. Podemos llegar a caer en pecado muchas veces, ¿no? Pero si deseamos pecar, si estamos todo el tiempo como estos judíos en el tiempo del profeta Jeremías, debemos replantear nuestra fe, ¿no? Debemos replantear muchas cosas. Podemos llegar a caer en pecado, pero si estamos deseando pecar todo el tiempo, debemos reconsiderar si nuestro templo fue restaurado. Cristo constantemente nos perdona, pero debemos reconocer su amor y cuando reconocemos su amor, no queremos abusarnos de la gracia, ¿no? Porque si decimos ser salvos solamente es para pecar tranquilos, no estamos siendo más que sepulcro blanqueado, ¿no? Más que una cueva de ladrones. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que cayeron en pecado, como también caemos nosotros. Vemos la vida de David, cuando pecó con Betsabé, su comunión con Dios se quebró. Pero al reconocer su pecado, clamó, y en el Salmo 51:10 podemos ver que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David reconoció que había pecado, David reconoció que estaba mal, pero David quería cambiar, David quiso cambiar y David cambió. Y Dios llegó a decir que el corazón de David era un corazón conforme al de él. Otro ejemplo es el rey Ezequías, que al comenzar su reinado, su antecesor estaba invocando dioses paganos y lo primero que hizo fue limpiar el templo, fue restaurar la adoración con Dios. Y en la contracara vemos a los fariseos, ¿no? Que en Mateo 23:27 Jesús le dice que eran sepulcros blanqueados, que tenían apariencia externa, pero su interior estaba lleno de inmundicia. Su interior
estabas muerto. Quizás hoy caíste en pecado, quizás estás en pecado, pero Cristo quiere perdonarte. Pero si anhelamos ser pueblo de ladrones o sepulcro blanqueado, debemos replantear nuestra fe. Esta noche quiero que te hagas dos preguntas, ¿no? ¿Qué cosas en tu vida necesitan ser volcadas como estas mesas? Como estas mesas que eran obstáculos para adorar a Dios. ¿Qué cosas en tu vida necesitan ser volteadas? Quizás pecados ocultos, ídolos modernos, como el dinero, el éxito, relaciones, costumbres y hábitos que enfrían nuestra fe, costumbres y hábitos que nos alejan de Dios. ¿Qué cosas en tu vida necesitan ser volcadas como esas mesas que Jesús volcó? Y también quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué áreas has convertido en tu vida en un mercado en lugar de altar? Muchas veces negociamos con Dios, ¿no? Muchas veces decimos, sí, Señor, yo me privo los martes de hacer tal cosa, pero necesito que hagas las cosas como yo quiero. Estamos todo el tiempo negociando con Dios. Y no estamos siendo más que estos mercaderes, ¿no? Que buscaban un negocio dentro de la fe. Hace tiempo hablaba con un amigo y él me preguntaba si en la iglesia nosotros cobrábamos entrada. Él una vez dice que se acercó a una iglesia y no lo dejaron entrar si no diezmaba. Le dijeron que primero tenía que diezmar antes de entrar y bueno, él quedó muy marcado con esto. Él quedó muy marcado con esto y dolido. Y yo esta noche también quiero preguntarte, no quizás de esta forma, ¿no? Pero hay gente que es obstáculo para nosotros. Este amigo intentó acercarse a Dios y encontró obstáculos. Alguien que había visto un negocio en la fe, ¿no? En Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es medio fuerte esto, ¿no? Pero dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso piensa Dios de los que hacen tropezar nuestra fe. Eso piensa Dios de aquellos que terminan haciendo que gente se aleje de Él. Y muchas veces quizás vos decís, yo no hago tropezar, nosotros no cobramos entrada y no hacemos nada de eso. Pero muchas veces somos nosotros, que en un hermano nuevo o a otra persona, ponemos una semilla de maldad, ¿no? Quizás con rumores, hacemos que se ponga en contra de alguien. Y esto también es una forma de hacer tropezar a otras personas. Llevamos crítica a otros hermanos. Mala voluntad muchas veces por deseos propios, por anhelos propios. Muchas veces por esto también hacemos tropezar a otros. Jesús no quiere entrar en tu vida solo como un visitante, solamente estar de pasada. Quiere habitar y reinar en nuestra vida. Pero para eso, primero debe limpiarnos. Y aunque a veces duela, es para restaurarnos. Debemos tener cuidado con las actitudes nuestras que quizás están alejando a otros de conocer a Dios. Sabemos que debemos ser ejemplo, que debemos ser luz en este mundo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esta noche todo se reduce a esto, ¿no? La decisión es nuestra. ¿Dejamos que Jesús se sienta a gusto en nuestro corazón o tendrá que dar vuelta todo hasta que aprendamos? Jesús aborrece el pecado, Jesús detesta el pecado, Jesús odia el pecado, pero ama al pecador, que no nos deja igual, ¿no? Así como limpió el templo, Él quiere purificar nuestro corazón para que seamos verdaderamente casa de oración y morada de su Espíritu. En Hebreos 9:14 nos dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús, como les decía, hizo algo profético. Entró al templo y lo purificó. ¿Cómo purifica nuestras vidas? Y purifica nuestras vidas habiéndose presentado Él como un sacrificio perfecto. Nuestras vidas son purificadas por su sangre derramada por cada uno de nuestros pecados. Por su sacrificio tenemos acceso al Padre. En Hebreos 10, 19 al 22 nos dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo.
Podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Este lugar santísimo en la antigüedad era para unos cuantos, ¿no? Unos cuantos rendían cuentas a Dios, pero solo algunos podían entrar. En cambio, el sacrificio de Cristo cambió todo esto. El sacrificio de Cristo abrió un nuevo camino, y el camino es Él. Por su sacrificio abrió un lugar santísimo para todo aquel que en Él cree. Esta noche celebramos esto, ¿no? Recordamos mediante los símbolos el sacrificio de Jesús para perdonar nuestros pecados, para purificar nuestra vida y para darnos acceso a la vida eterna por su obra, por lo que Él hizo, porque somos salvos por gracia, somos salvos por su obra. No hay nada en nosotros que haga que podamos acercarnos a Dios, solamente la sangre de Jesús. Fue su obra la que nos dio el privilegio de ser llamados morada del Espíritu, ¿no? Pero quiero que te replantees esto. ¿Cómo está tu templo hoy? ¿Cómo queremos que Dios reaccione en nuestro templo? ¿Queremos que se sienta a gusto o que tenga que sacar un látigo muchas veces para hacernos cambiar de ideas, de pensamientos? Dios quiere transformar todo eso que te aleja de Él. Dios quiere transformar todo eso que dificulta tu comunión con Él. Quiere que le entregues todo eso que te aleja. Y para terminar el cierre del relato de Juan, entre el versículo 19 y 22 nos dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los líderes judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo quiere limpiar nuestro templo. Cristo quiere purificarte esta noche. Quiere purificar su templo, no nuestro templo, porque sabemos que es su templo, porque es donde Él habita. Quiere limpiar su templo y perfeccionar su obra en nosotros. Les invito a que esta noche, conmemorando esto, ¿no? Su cuerpo que fue entregado y su sangre derramada por cada uno de nosotros, sepamos que Él quiere perfeccionar su templo. Y por último, un versículo muy conocido: estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, aleluya, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.